a pasarlo a los presentadores para comenzar. Gracias, Christopher. Hola a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Ann Latch. Yo soy a National Clearinghouse for Abusing Later Life y nosotros estamos muy felices de brindarles esta presentación nuevamente. Dana y yo estábamos hablando sobre este ser la cuarta o quinta vez que estamos haciendo esto. Nosotros disfrutamos de brindarles este contenido. Esperamos que tengan buena información que les va a informar de su trabajo y vamos a entrar entonces. Esta presentación está financiada a través de una subvención de violencia contra la mujer. Por favor, sepan que las opiniones, descubrimientos, conclusiones o chistes que pueda escuchar el día de hoy es puramente nuestra responsabilidad y no necesariamente es avalada por la Oficina de Violencia contra la Mujer. Como yo he dicho, mi nombre es Nan Latch. Yo estoy con National Clearinghouse for Abuse in Later Life. Nosotros somos los asistentes técnicos y asistencia para OW, abuso más tarde en la vida del programa de estudio. Yo soy una actriz, pues, yo soy Diane Weiss, Meryl Streep, que es Dana Fletman. Si ustedes ya conocen esta referencia, probablemente tiene más de 50 años. No hay presión. Yo y Meryl tenemos tanto en común. Gracias por identificar ese. Yo soy Dana Flightman. Yo soy Senior Trading and Awareness Specialist en Spark y en la conciencia de prevención de acoso. Muchas gracias por todas las personas que se han unido, las personas alrededor de todo el país. Muchas gracias por unirse. Muy bien, disculpen, lo hice. Ok, muy bien, aquí estamos. Entonces tenemos el control compartido de las diapositivas, entonces es bastante divertido. Muy bien. Entonces, nuevamente la organización es el Centro de Prevención y Conciencia de Acoso y somos los proveedores consistentes en lo que es el acoso. Estamos aquí para ayudar a los que ayudan y ustedes son los que ayudan. Entonces, si es que ustedes quieren más capacitación en acoso, si ellos están trabajando como un sobreviviente de acoso o y si quieren un recurso y no lo ven, entonces, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Somos un servicio gratuito y nuestra página web es stalkingawareness.org y vamos a compartir algunos de los recursos, pero tenemos tantas cosas ahí. Tenemos guías de lo que son especialistas y están separados en secciones para lo que son servicios de víctimas, para la ley, para salud, eh, conciencia, educadores. Tenemos una guía de 20 páginas detallada, considerando con el acoso y programas de visitas supervisadas y diferentes programas de intercambio. Tenemos una amplia umbrella. Entonces aquí todos los socios, cualquier tipo de educación en conciencia, en relaciones saludables o consentimiento o intervención de testigos. Tenemos intervención, tenemos programas que pueden leer con diapositivos, videos, no tienen que reinventar la rueda. Tenemos discusiones, guías de discusiones en todas las temporadas en el programa You. Y también tenemos modelos de aprendizaje de e-learning que pueden tomar en cualquier momento. Tenemos recursos para víctimas. Nosotros no somos un proveedor directo de servicios. Por favor, no nos brinden, no nos traigan sobrevivientes a Spark, porque nosotros vamos a tener que derivarlos nuevamente a los recursos locales. Pero tenemos recursos que ustedes fácilmente pueden compartir con los sobrevivientes de acoso. Por ejemplo, tenemos estos folletos en nuestra página web, las pueden ordenar, se las enviamos a entender el acoso en inglés y en español, pueden poner su información local aquí y si es que tienen algo para brindarle a sus sobrevivientes a violencia entre parejas, agresión sexual, entonces asegúrense de decir que tenemos esto también disponible en 10 idiomas y muchas cosas más. Si es que después del día de hoy me gustaría que Dana y yo podamos hablar sobre acoso aún más. Tienen suerte porque tenemos un archivo de web, de sesiones web que están grabados y como nosotros nos llamamos Spark, nosotros le decimos Spark Archivos, entonces eso fue, también estamos en las redes sociales y nuestra maneja ahí es síganos
legalmente si es que ustedes pueden seguir nuestro sentido del humor enfermo. Y es una organización en contra del acoso, no lo vamos a poner en contacto con ustedes excesivamente sin permiso. Entonces, ustedes tienen que inscribirse a nuestra publicación que damos cada 3 meses. Espero que se conecten con nosotros. Por ejemplo, el mes de enero es el mes de conciencia de acoso, el mes de conciencia de acoso, y es siempre la oportunidad de aprender más e involucrarnos. Entonces, le voy a pasar ahora el micrófono a Anne. Gracias, Dana. Como he mencionado, yo soy National Clearinghouse and Abuse in Later Life. Nuestra base está en Madison, Wisconsin. Me encanta ver muchas personas de Wisconsin en el chat. Yo estoy aquí trabajando desde mi oficina en Milwaukee. Nosotros estamos comprometidos a crear un mundo que respeta la dignidad y la seguridad de adultos mayores y le hacemos eso en nuestra misión con una variedad de contextos. Al finalizar la presentación vamos a tener códigos QR y información de cómo pueden acceder a recursos en nuestra página web. Pero parecido a Spark, nosotros apoyamos a las personas que apoyan a los adultos mayores y están trabajando con un sobreviviente mayor adulto mayor de abuso. Nosotros tenemos una tonelada de recursos más allá de la profesión en la que ustedes están. Siempre nos podemos conectar con las personas, entonces después de esta presentación, si tienen preguntas o están buscando recursos, los invito a, por favor, ponerse en contacto con nosotros. Después del día de hoy, nosotros esperamos que ustedes todos van a poder con mayor facilidad reconocer comportamiento de acoso de manera que quizás no lo hacían antes, para entender específicamente cómo el acoso afecta a los adultos mayores. Y eso es la razón por la que creo que esta sesión web es tan importante. No pensamos de personas, adultos mayores que sean víctimas de acoso. Cuando cerramos los ojos y pensamos de víctimas de acoso, no van a pensar a un hombre de 87 años porque es la manera que nuestro cerebro funciona, es la manera que la media lo presenta, el entretenimiento lo presenta. Entonces nosotros vamos a darles algunas herramientas para entender cómo el acoso impacta a adultos mayores y también para identificar algunos recursos que pueden ayudarle a mejorar su respuesta o la respuesta a la organización, al acoso. Entonces tenemos un poquito de sobrevista y cómo el acoso entra a eso y la definición, estadísticas y dinámicas alrededor del acoso, lo que significa eso para sobrevivientes mayores y también para su trabajo y darles a ustedes algunos recursos a los que pueden hacer referencia. Porque es importante que nosotros aprendamos sobre el acoso. Creo que ustedes ya han tenido un sentido de dónde nosotros venimos. Entonces se los voy a pasar nuevamente a Dana en este momento. Sí, yo creo que esperemos que no tenemos que hacer la venta dura porque ustedes se han unido y saben el valor, pero el acoso es algo importante de entender. Es criminal, es traumatizante y es peligroso. Y yo voy a lanzar una encuesta aquí. No, esta es la encuesta equivocada. Acaben la encuesta, acaben la encuesta. Disculpen, esa fue mi culpa. Muy bien, aquí estamos. Y eso es, han tenido la oportunidad de ir a capacitación previa enfocada específicamente en el tema de acoso. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, este es mi primero, bueno, yo he estado en uno o dos, o yo he estado en tantos de estos. Entonces, no uno donde se mencionó el acoso, pero solamente vamos a hablar sobre acoso el día de hoy. Entonces, por supuesto, no hay un experto en el acoso. Yo no estoy diciendo que soy ese. No lo piensen dos veces en compartir sus experiencias con víctimas y sobrevivientes, específicamente con confidencialidad. Y vamos a acabar la encuesta aquí y vamos a compartir los resultados. Entonces, yo veo como un quinto de las personas han estado muchos. Entonces, por favor, denos sus opiniones. Un tercio ha estado en uno o dos y más del 40% están diciendo esta es la capacitación y no porque son especiales, porque lo son, pero son atípicos. Y hay veces la tercera y no han tenido, y esa no es la reflexión como profesional o individuo, pero también es un reflejo que está con poco entrenamiento. Entonces, no recuerden que hay 4 crímenes: violencia contra las mujeres, acoso sexual.
de citas. Entonces, acoso.org, muchas veces tenemos, oh, sí, yo estoy acosando. Es como en la mezcla. Es que el acoso es prevalente, impacta a las personas de todas las edades y muchas veces in- intersecta con otras parejas que vamos a hablar en detalle. Cuando pensamos, no hay una línea de ayuda para para lo que es el acoso. Entonces, muchas veces se enfoca en personas como ustedes y que tienen más capacitación y recursos alrededor de la violencia de parejas, que para también agregar el acoso. No estoy diciendo que eso es justo o fácil porque ya están muy ocupados y es muy importante porque esos sobrevivientes no tienen ningún otro lugar donde ir. Entonces, miren, ustedes son los que están en el campo haciendo el trabajo, ustedes saben lo que tienen que hacer. Espero que al finalizar esta sesión, espero que pasamos lo que es el acoso al inicio de la frase y ver el trabajo que están haciendo y a verlo a través de un lente que tenga herramientas, ideas. Lo que es el acoso es criminal, es traumatizante y es peligroso. Es criminal, es un crimen en la zona federal, en los 50 estados, al igual que los territorios americanos. Y también el sistema de justicia militar puede ser lo que es un crimen menor o un crimen serio, pero es un crimen. Muchas personas no se dan cuenta que lo que es el acoso es criminal. Entonces las víctimas dicen, o sea que llamo a la policía porque alguien está tocando mi puerta o está pasando por mi casa. Entonces es la decisión de las víctimas si es que quieren incluir a la ley o no, pero muchos de ellos no saben que es una opción porque no reconocen que es el acoso y que el acoso es un crimen. Tenemos un mapa en nuestra página web donde ustedes pueden ver en su estado y territorio, pueden ver con alguna interpretación, con los abogados de Equitax. Ustedes no tienen conocimiento de las leyes contra el acoso en su área, pueden mirar eso. Y es traumatizante. Muchas víctimas de acoso tienen temas de la salud mental que puede ser corto o largo o con PTSD, el trauma, el trastorno postrauma también, identificar también ayuda a la salud física, donde las personas víctimas de acoso tienen porcentajes más altos. Como resultado, eso es una victimización. Muchos pierden tiempo del trabajo, 1 a 8 pierden algún tiempo, la mitad de ellos pierden más de un día y los sobrevivientes de acoso no son trabajadores protegidos, pueden perder su trabajo. Muchos de ellos se mudan, se mudan a otros lugares. 1 de cada 7 víctimas de acoso se mudan. Entonces, piensen qué tan fastidioso es mudarse cuando quieren mudarse. Cuando quieren mudarse es caro, es estresante, no es algo que hacen porque alguien como que lo está fastidiando. Nosotros tenemos 1 de 7 víctimas reubicándose para alejarse de esos ofensores. Entonces, eso identifica lo consumidor. Y lo que es quizás un poco único al acoso, como que nunca es un evento traumatizante y esta persona siempre puede regresar y escalar en cualquier momento. El día de los enamorados viene, voy a recibir una tarjeta que me asusta. Y dice, yo sé que la probatoria o la libertad condicional acaba, que van a llamar y lo hace. Ese sentido que nunca acaba en realidad y es más difícil de sanar. Y lo que es el acoso es peligroso. Uno de cada 5 acosadores utiliza armas para amenazar o dañar a víctimas. 76% de completa y 80% están acosando antes de un homicidio o tratan de homicidio. Con frecuencia esas conductas son minimizadas, como que simplemente es texto, está enviando paquetes, está viendo por la ventana, es molesto, quizás un tanto terrible, pero nadie te va a dañar aquí. Y simplemente no es cierto. Y hay una investigación, se ha trabajado, como Patrick Brady dice que el acoso es homicidio en cámara lenta y que luego va aumentando y va escalando con el tiempo. No estoy diciendo que el caso
cada caso de acoso incluye violencia. Lo que estoy diciendo es que cada semana, cada caso hay un intento de violencia o de homicidio. Y en ese momento, los que responden tienen que ver, mira, hay un historial de victimización, de acoso aquí. Y con frecuencia se reporta por diferentes fuentes. O quizás no se observa la necesidad de la urgencia. No queremos esperar que se genere violencia y que digan han estado acosando todo el tiempo. No queremos identificar el acoso mientras se da, porque es una de las victimizaciones en que la identificación, la intervención puede ayudar a prevenir la violencia, el trauma y posible homicidio. Y ese, eh, esta situación que se da con las parejas no se reportan completamente y menos, incluso solo un 16% de las víctimas buscan servicios para víctimas y eso también ocurre entre las víctimas. Con las mayores, incluso es menos probable que lo reporten. Entonces, queremos escuchar también y el por qué creen que las víctimas mayores de edad tienen duda o de llamar a la policía, quizás se han atemorizado. ¿Por qué? ¿Por qué no? Gracias, Dana. Hemos hablado sobre, y en el contexto y mucho en el entrenamiento, los materiales de entrenamiento, sobre algunas de las barreras muy particulares en las víctimas que buscan servicio para responder al abuso en la vida mayor. El acoso es un tipo de abuso y otras formas de abuso de los ancianos. Y podemos hablar de la relación entre la caracterización del abuso en un momento. Pero vemos que si ustedes ya están adelantándose a responder estas preguntas, porque la persona mayor, la adulta mayor, no reporta. Y dice, gracias, Trish, tiene una estrella ahí. No creo que se le va a crear debido a su edad, su memoria cognitiva. Bueno, sí, la edad, el envejecimiento se observa en nuestra sociedad. Y cuando vemos a alguien que es mucho mayor, y asumimos que cosas que están, y escuché que hay que hablarles más alto porque no escuchan bien. Muchas personas suponen que tienen problemas con su memoria y entonces una víctima mayor va a decir, no voy a reportarlo porque no me van a creer, porque nadie me cree, no me toman seriamente. Pero ustedes ya están entendiendo. Y sí, que molestan a las fuerzas del orden pensando que no me va a escuchar. Físicamente no estoy dañado o dañado. Entonces, es algo que de temer, pero no vale la pena llamar a la policía. Y no saben, entienden que es un delito que se identifica las conductas como acoso en primer lugar. Quizás solamente pueden pensar, esta persona me está molestando o esta persona siempre se aparece cuando estoy en la línea de combustibles, pero que no es un delito. Y la falta de educación en espacios donde se encuentran las personas mayores. Gracias, Leila, por compartir. Y quizás no hay una divulgación. Cuando divulgamos el acoso, quizás se da en lugares donde no va a llegar a los adultos mayores. A ver si estoy revisando todo esto. Muy buenas ideas y algunos también personas de un historial en que no se les ha creído. Sí, muy bien. Que sienten vergüenza o temor de venganza. Voy a continuar porque todo esto está muy interesante. Luego. Algunos de estos puntos específicos, ustedes los han mencionado, estos retos que tienen las víctimas de acoso, que son adultos mayores. Quizás no sea más común, quizás están minimizando la amenaza, quizás se sienten menos familiarizados con la tecnología que alguien está usando para acosarles y que no entienden o no saben qué hacer sobre el acoso que es por la tecnología. Dina va a mencionar más eso. Quizá la demencia que se percibe o que te están usando quizás alguna medicina que puede impactar o afectar su funcionamiento o quizás se están preguntando qué es lo que está ocurriendo, que la verdad dependen de otras personas y no pueden reportarlo. Si alguien, alguien mencionó, se sienten avergonzados de reportarlo. Y cuando hablamos sobre cómo es que las personas son recibidas cuando han reportado ese acoso,
una observación es que 77% de las víctimas mayores se le fueron informados. La policía o a quien reportan le dijeron que estaban sobre reaccionando. O amigos se le tratan de minimizar el impacto del acoso o esa conducta de acoso. 66,7% de las víctimas mayores no se les tomó seriamente por la policía, según los estimados. Entonces, es algo que necesitamos reconocer. Tenemos que acusarlo adecuadamente. No es algo que simplemente se da a los jóvenes. Y en términos de los servicios para las víctimas y cómo brindamos los servicios y respuesta al abuso, nuevamente la cantidad de personas que buscan apoyo en la comunidad para las conductas de acoso es muy bajo. Solo un 16% de todas las víctimas de acoso han buscado estos servicios y solamente uno de cuatro víctimas no recibió ningún servicio. Debe ser por la falta de capacitación, el no reconocer las conductas de acoso o la falta de capacitación adecuada para reconocer el acoso. Por eso están aquí hoy. Vamos a ingresar a la definición y a la dinámica del acoso y vamos a regresar con Deina. Gracias, Ian. Sí, creo, muchas gracias por todas las razones que ustedes han incluido, 100%, bueno, pero me hace recordar que hay otros problemas que intersectan, que no se reportan, pero cuando se reportan son proveedores que no han asumido su responsabilidad y las víctimas no están recibiendo los servicios que necesitan. Por eso necesitan a ambos. Hay que generar mayor conciencia, brindarles más educación, ingresar, lograr más puntos para que hagan su tarea. Entonces, seguimos diciendo, hay que hacer algo respecto a eso. Pero, ¿qué es esto exactamente? Depende a quién le preguntamos. Cuando hablamos sobre los estatutos, claro que cada estatuto lo define de manera diferente en lo legal. Y esto es un webinar que se enfoca en el acoso. Y si ustedes conocen su estatuto, a veces eso molesta a las personas que trabajan en el sistema criminal porque dicen no es conceptual, pero saben que sí o no es una acusación directa en su jurisdicción, pero todavía desean saber qué es lo que ocurre con el acoso porque desean identificar los riesgos de la víctima para nombrar lo que está pensando y conectarles a los recursos con la necesidad de la urgencia. Y por eso tengo tres escenarios, tres casos para ustedes. Y sé que no nos va a gustar ninguno de ellos, pero comúnmente son de acoso. Puede ser todos, las tres, dos o quizás ninguno de ellos. Pero ustedes me hacen saber qué piensan. En este primer escenario, un miembro del personal administrativo oculta una cámara fotográfica en la sala de los lockers, de los casilleros de las mujeres, para ver que las mujeres se desvisten. Esto no es descubierto durante meses. ¿Esto es acoso o no? ¿Sí o no? O depende, podría ser. Ok, voy a cerrar la encuesta en 3, 2, 1. Ok, muy bien. Entonces sí está una diferenciación. Dos tercios dicen que sí y un tercio dicen que no. Y este segundo escenario, el segundo caso, en que una expareja repetidamente difunde rumores viciosos o maliciosos sobre su expareja a través de las redes sociales. ¿Esto es acoso o no es acoso? Muy bien, estoy cerrando en 5, 4, 3, 2, 1. Mire, 50-50, exactamente. Sí, creo que después con el equipo lo tenemos que revisar. Ok, y la última, pero no más importante, tercer caso. En, no, no, ese no es. Un momentito, que no estoy lanzando bien las encuestas. Aquí está. Un supervisor o supervisora regularmente pregunta a su empleado preguntas personales, se burla de él en las reuniones, le envía correos electrónicos en horas extrañas y es verbalmente abusivo cuando él no responde inmediatamente. ¿Esto es acoso o no es acoso? Muy bien, cerrándolo en 5. Sí, bastante en separación. La mayoría diciendo que sí. Gracias por responder.
Y claro que han tenido que tomar decisiones difíciles aquí, pero si algo se les ocurre, quizás estuvieron pensando cuántas veces esto ha ocurrido o cómo es que se siente la víctima al respecto, qué está pasando. Y sí, afortunadamente para ustedes voy a revisar estos ejemplos al avanzar en la definición de lo conductual. Conductualmente, el acoso es un patrón de conducta dirigido a una persona específica a quien le puede causar una persona razonablemente a sentir temor por su propia seguridad o la seguridad de otros, o sufrir una alteración emocional sustancial. Entonces es un patrón de comportamiento que no es un único incidente o un solo evento, y se llama un curso de conducta en la mayoría de los estatutos. Podemos utilizar estos términos como un patrón de conducta o curso de conducta parece que casi son sinónimos. Hay un estado que requiere de tres o más, pero la mayoría de los estatutos son dos o más. Y estas conductas pueden ser diversas. Entonces, digamos que es un acosador de quizás el día lunes envía un mensaje, el martes quizá le rompe sus luces delanteras del auto y la tercera le envía flores. Todas dos conductas de acosadores. Ellos son como tienen delitos, incluso hay daño a la propiedad, pero otros pueden convertirse en un acto criminal o delincuencial por el contexto. No solamente cuestión de enviar un mensaje de texto o enviar flores, también es desafiante porque nuestro sistema se basa en incidentes. Los oficiales respondan al servicio, entonces realmente les invito a que si la víctima está en un incidente de retirarse. Quizás es un incidente aislado o es un patrón de comportamiento, porque está diciendo, ha roto las luces del auto y yo sé quién hizo esto y me está enviando mensaje de texto y en mis correos electrónicos actúa raro y también me envía cosas raras por el correo. Quizás pueden compartir eso automáticamente, porque no es de lo que estamos hablando de este incidente, pero necesita ser de lo que hablamos, porque esto no es un incidente aislado, es parte de un patrón conductual. Entonces pueden haber dos o más dirigido a una persona específica o personas específicas. Y en este primer escenario en que colocamos una cámara en la sala de los casilleros, es un delito. No necesariamente es acoso porque no está dirigido a una persona específica, si fuera a capturar a alguien que esté ahí, pero puede convertirse en acoso. Supongamos que ese ofensor, ese delincuente, sigue haciendo seguimiento a una señorita, a una mujer. Entonces estaría dirigido a una persona específica. Entonces tiene que ser según el curso de la conducta. Es ese tipo de cómo estar mirando a escondidas, pero quizás no es escoso, porque el coso está dirigido a una persona específica. Mencionando estos, con frecuencia vemos a una dispersión específica. Quizás hay un acosador, quizás es un ex que está acosando. Entonces está acosando al ex, pero esta persona ya tiene, su expareja tiene un interés romántico nuevo. Entonces se comunica con la familia, los amigos, sus colegas. Y, entonces muchas personas pueden parecer, incluso son considerados víctimas, pero todavía vemos eso conductualmente, viendo a una persona específica, porque el acosador quiere llegar a esta víctima y puede utilizar otras personas para hacerlo. Y también puede causar a la persona a sentir temor. Entonces el temor es entender este acoso y es lo que se refiere a la victimización, que es el acoso. He visto dos personas que lo han incluido por el chat. Entonces el acoso comúnmente es esa conducta repetida, que está frustrado, quizás para crear un ambiente hostil y no está tratando de minimizarlo, pero no necesariamente es de temer. Entonces, si mi supervisor me está enviando correos electrónicos en horas extrañas y me pone apodos en reuniones del personal, yo quizás odio a este supervisor, pero no debería ser yo tratado de esa manera. Me está faltando el respeto. O quizás si veo tu auto está tomando fotos, digo, ¿por qué está haciendo eso en vez de trabajar?
o ella se comunica con mi esposo. Entonces, eso es de temer, porque ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué parte de mi vida es segura o privada de esta persona? Entonces el acoso puede ser parte de un curso de conducta o se convierta en acoso, pero podría ser la carga o la acusación más estratégica, pero conductualmente son un tanto diferentes. Y eso es importante por un par de razones. Una es cuando las acusaciones se alinean, que se le acusa al acosador por acoso, y el otro es que las víctimas del acoso generalmente están en mayor riesgo de violencia que las víctimas. Entonces queremos saber el acoso cómo es. Y nuevamente la diferencia es que el acoso se trata del temor. ¿Pero temor de qué? Entonces, la temor conductual puede ser el causar daño y violencia, también una alteración emocional sustancial. También se trata del temor, en reconocer que el temor puede ser resultado de, además de la violencia física, puede estar temiendo quizás perder la custodia de sus hijos o que nunca tiene un momento privado, ¿no? Las personas experimentan esto, pueden estar frustrados o molestos o quizás tienen un mal día y que quizás les están vigilando o hay un sabotaje, sienten que están siendo intimidados, que no pueden vivir una vida normal debido a su interferencia con el acosador. Y entonces viste los datos que es como que se está llevando mi vida sin matarme, en ese sentido, que no puedo vivir una vida normal porque estoy siendo saboteado por este ofensor. Entonces, en estos tres ejemplos creo que la probabilidad es que puede ser la segunda, de que está pasando rumores, pero vemos en el otro caso que el sabotaje y otros rumores. Por ejemplo, hay un caso en que la víctima estaba postulando a trabajos y ella comienza a enviar su currículum a diferentes departamentos. Y el acosador da un consentimiento para usar su correo electrónico. Pero él comienza a ver quién ha recibido, usa la tecnología interficial para enviar imágenes pornográficas sobre ella, lo que le gusta, y cada vez que ella postula un trabajo, él hace un seguimiento sin empleador con estas imágenes y esos rumores. Entonces luego va a ver todos los colegas potenciales y también les envía esa foto. Entonces, cuando veo un caso así y digo, eso es frustrante, ¿verdad? Porque es de temer. Esta persona no puede vivir una vida normal porque el acosador está interfiriendo en su trabajo, se acerca de diferentes maneras sin saber por qué. Entonces, algo así. Creo que podría ser más allá del acoso y es algo de temer. Entonces, el temor es muy personal. El temor quizás no puede ser de temer para usted, pero quizás no sea superficialmente. Por ejemplo, este fue un caso en que la sobreviviente llamó a las fuerzas del orden y ella estaba muy molesta, estaba gritando o llorando y todo lo que decía es que hay un vaso de café en mi auto. Entonces, no que iban a enviar al SWAT, el equipo SWAT. Entonces le dijeron, cálmese, él está aquí. Entonces resultó que la sobreviviente quería reubicarse de este ofensor y había entrado a través de las redes sociales y ella solía ir a ese trabajo. Hay un par de tazas de café con su nombre. Eh, entonces, quizás lo que veo con la historia en persona dice, no. Entonces, eso lo que me indica es que una persona razonable sentiría temor. Es de temer, pero no se conoce toda la historia. Pero todos vemos este objeto, es un vaso de café. ¿Y por qué haría eso? ¿Por qué es lo que te molesta? Entonces, el contexto es muy importante en los casos de acoso. Es todo, porque lo que es muy de temer podría ser algo benigno o muy algo ligero para a la persona externa. Entonces hay que hacerle preguntas de seguimiento, como ¿qué mensaje te envió? ¿Cuál es la historia detrás de eso? Porque estas conductas tienen significados y son entendidas por la víctima y el ofensor. Un ejemplo clásico es que el acosador diga, te voy a enviar rosas el día que te maten.
Entonces, el enviar rosas y la víctima dice, una persona puede decir, las rosas son adorables, pero fuera del contexto del gozo, pues un criminal está acosándote, porque no solo comúnmente tiene que ser, es como esas conductas se van agregando en el tiempo y también es criminalizar esas conductas. No, generalmente no es un delito el enviar flores, generalmente es un delito haciendo una amenaza para matar a alguien. Entonces, lo agresivo es la parte que hay que explicar, porque este acosador se quiere librar de esas conductas, pero el mensaje que reciben las víctimas y los que responden dice, pero las flores no son amenazas, estás sobreactuando o sobrereaccionando, pero depende del contexto y las víctimas, si están alteradas, saben algo que nosotros no sabemos. Entonces se tiene que hacer una evaluación de los riesgos. ¿Por qué el temor? ¿Por qué están tan alteradas? Porque quizás ellas saben algo que nosotros no entendemos todavía. Como ustedes ya conocen el trabajo con los sobrevivientes, ellos experimentan el trauma de manera diferente y quizás pueden presentarse de manera diferente. Entonces, la mayoría no van a utilizar la palabra temor o acoso y van a decir, creo que estoy experimentando este curso de conducta de una persona específica que me hace sentir así, entonces llámame. Sí, entonces probablemente pueden decir algo como mi ex está haciendo terrible y mi vecino está haciendo algo raro o mi eh, nuera está haciendo algo extraño. Entonces dice, me siento asustada. Entonces lo puede expresar quizá en otro vez, estoy molesta, frustrada o preocupada. Y como sabemos, las personas responden ante el trauma de manera diferente y que pueden verse muy tristes o quizás están como una expresión plana o se ríen, pero es el temor al acoso y también tenemos que entender la victimización en esa falta de reportes. Entonces, por ejemplo, este oficial de la Fuerza del Orden compartió una historia conmigo en que había un punto regular de contacto para una víctima, una sobreviviente. La sobreviviente no estaba en buen momento. Y decía, oye, él ha pasado por mi casa 10 veces, de que eso es una pesadilla. Sí, sí, pero generalmente viene como 25 veces. Creo que va a ser un día menor. Entonces, no es que la víctima sea no razonable, pero está normalizando algo que sería de temer. Y cuanto son mayores, adultos mayores, y están experimentando el acoso o el abuso, potencialmente escuchan esa minimización y normalización que se puede dar y cómo describen las circunstancias y puede sonar menos urgente de lo que realmente es cuando pensamos ese tipo, el acoso y bajo la lente de quién responde. Y es útil preguntarle a las víctimas qué es lo que ha cambiado como resultado de la conducta del acoso, ayudarles a evaluar el temor, porque he tenido víctimas diciendo, yo no les tengo miedo, solamente se molestan, pero no me importa, pero he dejado su foto con el departamento de seguridad en mi departamento, he cambiado las rutas para ir a trabajar, he cambiado mis cerraduras, tengo ahora una cámara para ingresar al edificio, a mi casa. Entonces son cosas que uno hace cuando alguien te está molestando. Indica un mayor nivel de temor y alteración. No estoy diciendo que la víctima debería hacer todos estos cambios, pero muchos lo hacen. Te puede ayudar a entender cómo esta conducta está afectando tu vida. Entonces pregunte sobre estas facilidades. Es evidencia del temor. Si es que, por ejemplo, han cambiado su número de cuentas del banco, sus números, sus configuraciones, si han cambiado sus contraseñas en el Facebook y también pueden quizá tener dispositivo cambiar los candados o las cerraduras o quizás cámaras de vigilancia, aumentar la seguridad con medidas de privacidad, como ya he mencionado, así como las cosas que generan distancia. Y voy a ir al gimnasio a una hora diferente o iré a una tienda de comestibles en un otro pueblo. Voy a pedirle a mi empleador que retire mi foto de la página web. Y esto puede ser corroborado. Que tuvimos una guardería en que no había escuchado y una mamá ahora está llamando 3 veces a la semana para asegurar que nadie recoja a su hijo
Esa es una medida de privacidad mayor y también los impactos financieros. Con los adultos mayores, cuando hablo, esto es lo primero que piensan en los scams, las estafas, y que alguien sí podría estar acosándole a para que le está convirtiendo en blanco que abuso financiero de estas personas ancianas, quizás queriendo obtener su dinero y quizás siendo intimidándoles para que les dé su dinero. Todo esto entonces, y que si pueden lograr estos cambios y preguntando si tienen alguien que les ayude, ¿me puede ayudar a cambiar esto? ¿Me puede ayudar a cambiar tal cosa? Y puede actuar como testigo y toda esa evidencia de ese temor, de esa alteración. Eso es acoso. Ahora hablemos sobre entender el abuso de los ancianos o personas mayores. Y Diana, gracias. Creo que es importante no trazar una línea intermedia aquí y luego transicionar al abuso, recordando que frecuentemente esto es algo personal de lo que viene ocurriendo, de alguien que esté siendo abusado, de una persona que es adulto mayor y tenemos que reconocer eso de esta forma. Entonces, lo que estoy mostrando ahora es la definición que fue generada en el año 2014, cuando la Justicia para las Naciones crearon este mapa de ruta. Lo pueden encontrar también y leerlo. Está muy bien definido en términos de los esquemas estatutorios en el país, entre los estados locales, la ley federal y a través de los diferentes códigos tribales. Hay una definición fija del abuso del anciano o adulto mayor. Y gracias a Emma por compartir el enlace, el link del estatuto al inicio. Entonces, para aquellos que vienen trabajando con quizá organizaciones locales o nacionales o agencias brindando servicio a los sirvientes, la definición puede basarse en estos esquemas o políticas o procedimientos. Hay muchas definiciones, pero para nuestros fines estamos hablando sobre la, el abuso físico, sexual o psicológico, así como la negligencia, abandono y explotación financiera de una persona adulto mayor por otra persona o entidad, y que puede darse un factor en todas estas formas de abuso, como Dana ya lo mencionó. También deseo compartir, Dana también ha detallado la definición del acoso, y solo deseo compartir un par de estadísticas que para establecer el tema de lo que vemos, el abuso de adultos mayores, para darles un contexto y resaltar la importancia del enfoque en los sobrevivientes y la evaluación inicial de ellos al trabajar con ellos. Y hubo un estudio que se realizó hace varios años que muestra 1 en 10 comunidades donde residen los adultos mayores son adultos mayores no en instalaciones, pero que reportaron experimentar un abuso de mayores en el año pasado. Creo que la tendencia es alta y masivamente son cifras que no se están reportando. Y este investigador dio esto porque había una encuesta telefónica comunicándose con adultos mayores y inmediatamente no estamos eliminando a personas que tengan teléfonos fijos en su casa. No estamos eliminando a quienes pueden llegar al teléfono o estén en una situación que no estén seguros y no se les permite responder al teléfono. Y también estamos eliminando personas que tienen miedo de responderle a un investigador de que vienen siendo abusados. Entonces, lo que yo supongo en esa estadística en particular es que muy bajo, debido a que lo otro que sabemos es que para cada caso de un abuso de un anciano reportado a las autoridades, hay 24 que nunca se ven, quizás por explotación financiera. Hay la cantidad incluso es mayor. Por explotación financiera es 1 en 44. Estos casos no se traen a la atención de las autoridades hasta después que la persona falleció. Y creo que lo que hay que recordar aquí, la información que hay que llevar, es que el acoso puede jugar un rol en todo ese tipo de abusos. Y los ancianos no son inmunes y enfrentan barreras para reportarlo y obtener ayuda para enfrentarlo. Me gustaría, solamente quiero lanzar una encuesta, ojalá que lo puedan responder por el chat.
Cuanto ustedes son conscientes, ¿alguna vez han trabajado con un adulto mayor que ha experimentado acoso? Ok, ok. Ah, sí, sí, lo tenemos como encuesta. No sabía si lo podíamos tener como encuesta. Aquí está la pregunta. En cuanto ustedes alguna vez han trabajado con un adulto mayor que ha experimentado acoso, ¿sí o no? Les voy a dar tiempo para responder. Entonces es como un tercio de ustedes han trabajado con víctimas que experimentaron acoso. Y ojalá fuese una sorpresa, pero que sí, sé que no lo es, que esto es muy significativo. Y felicitaciones para ustedes por reconocerlo y por ser una persona segura con quien trabajar y también que se puedan llevar herramientas aquí al hacer esto. Y este abuso de los ancianos o personas mayores y acoso van de mano, como hemos estado mencionando, con diferentes aspectos comunes que quiero señalar. Primero es que es intencional, es un daño deseado, intencional, que se quiere causar daño a otra persona. La segunda es que se encuentra en una relación que se basa en la confianza. Entonces, cuando estamos hablando del abuso de adultos mayores, son personas que deberían poder confianza en estos, deberían sentirse seguros con estas personas. Cuando enfrentamos esta situación de acoso, que generalmente es lo mismo, debería ser una fase de confianza o a la víctima está siendo un blanco de vulnerabilidades percibidas. Son percibidas basadas según su edad y hablando sobre estos supuestos que hacemos. Y finalmente, otro punto común es que el acoso de adultos mayores puede incluir tácticas físicas, psicológicas, sexuales y o financieras. Idealmente, nos encantaría pensar que el acoso solamente se da aquí en esta área, pero en otro contexto separado del abuso de los ancianos o adultos mayores, frecuentemente es algo personal que le viene ocurriendo a un adulto mayor que esté siendo abusado. Ingresando a la prevalencia, la dinámica y las conductas de acoso, ahora Dana, le vuelvo a hablar a Dana. Sí, bien expresado. Y sí, como, sí, están acosando, pero tiene razón. Sí, el acoso es una forma de abuso de los adultos mayores y solo se vuelve más claro en esa dinámica y conductas que quizás están más familiarizados en abordar estos casos de abuso. Entonces, esa prevalencia de la victimización, uno de cada tres mujeres y una de cada seis varones experimentan este acoso. Entonces, en violencia, violencia sexual y en esta quizás no cuenta con suficientes recursos. Y esto ocurre con los adultos mayores. Un 30% de nuestras víctimas son mayores de 50 años. Como han dicho, y muchas personas piensan en el acoso, piensan que el acoso de extraños o celebridades. Y sí, se da en la mayoría de los casos en las minorías. Como puede imaginar, la mayoría de las víctimas conocen, la mayoría de las víctimas conocen a sus abusadores y estos perpetradores pueden ser de cualquier edad. Y esto llega a 1 millón de personas que ya superan los 50 años, que han sido acosados en un año en los Estados Unidos. Entonces, vemos que no se reporta bien cuando se da esto. Entonces, todo tipo de personas, las mujeres, son más probables que los hombres a experimentar el acoso. La mayoría de víctimas reportan que el ofensor es un varón, que el ofensor es varón, pero también es, en la mayoría de los casos, el ofensor es varón. ¿Por qué los varones también podrían ofender o acosar a otros varones? Quizás por la misma relación y quizás hay una dispersión, como mencioné anteriormente, donde se dice quizás un ex esposo está acosando a una ex esposa, está acosando a la ex esposa y a su nueva pareja. Entonces, lo que veo a fotografías de acoso, eh, este es el tipo de material que yo recibo. Lo pueden ver aquí. Déjame ver, se ve por chat. ¿Qué observan en estas fotos? ¿Lo ven como extraños, personas que conocemos?
¿Qué tienen en común? Y, y veo muchas, sí, figuras sombreadas. Algunos tienen su capucha y en la parte central está usando también detrás de la cámara con su capucha o detrás de la computadora o en pasillos muy similares quizás a los violadores y son figuras de hombres. Es lo que la mayoría de personas piensan cuando piensan en acoso. Y como ya lo saben, esto no está preciso. Las víctimas conocen a sus acosadores, los acosadores conocen a las víctimas. Y ya sí sé que ya lo saben, pero hay muchas personas que no lo saben. Cuando hablamos del acoso fuera de nuestra área de profesionalización, a las personas les impacta, porque las personas cuando piensan que están los de acoso, piensan en que es una figura, un personaje anónimo, o un fan con mentas, o sea, con problemas de salud mental y entonces el problema es que tienes víctimas que expresan, esto no es un acosador, quizás es mi ex que quiere superar las cosas, pero es sorprendente, en esta llamada la mayoría de la categoría de los ofensores está ahí. En un tercio son víctimas de varones, pero el 41% que puede ser una pareja anterior de una relación de abuso y menciona eso en mayor detalle, lo voy a mencionar en unos momentos. Esa es una parte, un 30-40% que es una expareja, pero un 30-70% de las veces no es una expareja. Puede haber sido un conocido, puede ser un extraño, eso es raro. Podría ser alguien que conociste a alguien en una cafetería o quizás en un barbecue. Entonces, les conozco, pero no los conozco. Podría ser un miembro de la familia, incluyendo un niño o niña o alguien, una persona con autoridad, un supervisor, un jefe, un oficial de la policía, alguien que brinda quizás un cuidado de la salud o algún tipo de autoridad al que tiene poder sobre la víctima. Entonces, yo les invito cuando piensen en hacer encuestas de los sirvientes, de reflejar cómo identificar esto a todos los sirvientes, a las exparejas o no, porque generalmente el público piensa que el acosador puede ser un extraño, pero en nuestro trabajo, en nuestra área, pensamos en las exparejas por el tema de violencia doméstica y como que pasamos entre ellos. Este fue un estudio, no hay muchos estudios disponibles sobre acoso en realidad. Entonces, si lo separamos a diferentes tipos de poblaciones, es muy difícil de encontrar. Este es un estudio que hizo eso y lo separó en adultos jóvenes, adultos medianos y adultos mayores. Y lo que encontraron de los acosadores, que eran más de la mitad, eran conocidos y menos de un cuarto eran personas desconocidas y un cuarto eran personas íntimas. Entonces tenemos que pensar sobre la diversidad de comportamientos de acoso. Desafortunadamente, tenemos a adultos mayores acosando a niños, tenemos a lo que son trampas financieras o estafas financieras donde las personas que superan sus habilidades tenemos a lo que son personas mayores que acosan a otras mayores, tenemos a personas de mayor edad que son acosados por sus cuidadores. Entonces tenemos que ampliar nuestro pensamiento sobre cómo se ve el acoso a adultos mayores. Puede ser un perpetrador, puede ser una víctima, puede ser un perpetrador o una víctima también. Entonces, una táctica común de acoso es como ese comportamiento de locura. Entonces, por ejemplo, un acosador es más probable que entre al vehículo o al hogar de una víctima y no destruir nada, pero dejar algo como para dejarle saber que estuvieron ahí. Quizás es una, no sé, una lata de gaseosa que la víctima sabe que le gusta, o quizás movieron una lámpara donde al acosador le gustaba que esté, o quizás dejan encendido un programa que sabían que lo veían juntos, entonces alguien sabía que estaba ahí, pero la víctima, ¿qué va a hacer? Voy a llamar a la policía y si alguien movió la lámpara, van a pensar que estaba loco y los acosadores saben eso.
Entonces, uno de cada cinco víctimas de acoso reportan eso, que se han metido al vehículo, han dejado alguna señal que han sido ellos. Entonces, si alguien le dice, yo sé que suena como una locura, pero eso suena como un caso de acoso. No le digo a la ley que no lo investigue. Si la víctima dice, estoy escuchando voces, es difícil de entrar a una Alexa o a Google Home o una cámara. Entonces, a veces pensamos, no creo que los acosadores trabajan tan duro para ser así raros, pero tengo tantos casos. Yo leí un caso donde un acosador condujo 300 millas para carvar su nombre en el árbol afuera de la casa de la víctima. Entonces, estas cosas suenan increíbles para creer, pero puede ser muy real. Entonces el tiempo de recordar que hacen cosas que mantienen a las personas mayores de reportar o creer es algo que los sobrevivientes de acoso hacen y creo que es un buen recordatorio que alguien puede estar pasando por un tema de salud mental, tienen demencia, etcétera, y ser víctimas de acoso. Los acosadores siguen a las personas en base a su vulnerabilidad y la poca credibilidad que tengan. Entonces, siempre son exclusivos. Hay tantas tácticas de acoso, no tenemos tiempo para mencionarlas todas, pero creo que un marco de trabajo simple para ampliar nuestro pensamiento. Cuando las personas piensan sobre acoso, piensan sobre vigilancia o personas con binoculares o cámaras, y eso puede ser parte, pero todo asusta. No es la primera cosa que sucede, puede ser acoso. Entonces vamos a repasar cada una de estas categorías, mirar estos ejemplos, cómo se sobreponen y se cruzan para mirar. Entonces, vigilancia es como se ve, cómo el acosador está vigilando, siguiendo, obteniendo información de la víctima. Puede ser a través de tecnología, mirar lo que están mirando en las redes sociales, ponen una cámara, o quizás la víctima está usando una cámara para su propia. Ahora ellos son los que están mirando. Ellos pueden estar monitoreando, buscando un GPS, a dónde pueden ir, dónde está su ubicación. Pero es bueno saber que la mayoría de los acosadores en tecnología también están acosando en persona, como el ven acosador, esperando afuera, siguiéndolos en autos, siguen buscando su correo, su basura, o hay unos que también hacen el acoso a través de terceros. Entonces preguntarle a ese amigo mutuo, oye, van a venir para el cumpleaños de, no sé, fulana de tal este año. Oh, ella es mi mesera favorita. ¿Cuándo viene? ¿A qué horas viene? Y la tercera, esta persona comparte la información con el acosador y no se dan cuenta que están haciendo. Hay terceros que saben por absoluto que están ayudando a un acosador. Y hay veces hay personas que siguen delinquiendo, aunque están encarcelados, porque le encargan a otras personas que vean. Entonces la invasión de vida es como cómo están haciendo seguimiento. Una víctima está tratando de sobrepasar su día y hay un acosador asignado. Entonces vemos más común con el contacto no deseado. Puede ser a través del teléfono, enviando mensajes de texto, comentando, dejando correos electrónicos, sientan a hacer su trabajo, están en el trabajo, están tratando de llegar a ti, llegar a ti, llegar a ti. También piensan hay mucho de eso, desde cuándo vas a esta tienda, desde cuándo vienes a este evento y simplemente están ahí nomás. Invasión a la propiedad también puede ser molestar a amistades, a familias, o cuando solamente era yo, está bien, pero ahora están molestando a mis amigos, a mi nueva pareja, otros miembros de la iglesia, etcétera. Eso no está bien, al igual que dejar paquetes, notas y artículos, intimidación. Esperemos cómo podemos ver que todos estos comportamientos son intimidantes, pero vemos esas amenazas directas, yo te voy a hacer daño, voy a hacerte esto. También vemos violencia simbólica, un gesto de amenaza. Tuvimos un caso donde el ofensor se metía a la casa de la víctima
y cortaba sus ropas interiores. Entonces pueden haber personas que, bueno, están parados nomás en el pasillo y siente como que no puede irse del apartamento porque tiene que estar. También, también las amenazas de lastimarse a sí mismo, a otros, familias, amigos, a otras personas, mascotas, a todo. Y nuevamente, y esperemos que vean cómo muchos de estos comportamientos son intimidantes, entonces muchas veces subestimados. Entonces, después de esta webinar, recibieron, recibieron un mensaje, espero que te gustó esta sesión web de acoso a adultos mayores y después te dicen qué es lo que tenías puesto. Eso asustaría, ¿verdad? Aunque no dicen directamente, te voy a lastimar. Entonces, todos estos comportamientos pueden ser intimidantes a las víctimas. Entonces, lo que es la interferencia a través de ataques o sabotajes, puede sabotear, compartir imágenes sin permiso o amenazar haciéndolo, interferir, mantenerlos de irse, lo que ataques físicos que afectan su salud física, al igual que daños a la propiedad o interferencia, o me rompió las llantas, no puedo llegar al trabajo, eso interfiere en mi día, o cambiaron todas mis contraseñas, no puedo ingresar a mis cuentas, eso interfiere en la capacidad para vivir mi día a día. Eso es como sabotaje. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? Por supuesto, puede suceder a través de tecnología, pero hay veces hay una percepción errónea. Entonces, esas son las tácticas de tecnología y pueden ver que incluyen todas estas categorías. Pueden ver el contacto no deseado, al igual que esa vigilancia que están revisando en las redes sociales, que monitorean, al igual que la intimidación. Voy a postear esa información técnica. Entonces, para adultos de 50 años o más, si es una población largamente diversa, hay una gran variedad, pero la mayoría, casi todos los teléfonos inteligentes, la mayoría usan redes sociales y muchos tienen un equipo que se pueden poner. Cuando estamos pensando sobre planificación de seguridad, identificar puntos de acceso que un acosador puede estar usando, queremos pensar sobre toda la tecnología que nuestros adultos están usando. Estamos haciendo una sesión web en plan de seguridad digital. Esperemos que se puedan unir a nosotros, pero las cosas como Anne había mencionado anteriormente, nuevamente una generalización. Adultos de 50 o más tienen comunes que no son nativos digitales, entonces puede ser que se están adaptando a las nuevas tecnologías y más o menos consciente del tipo de uso, y puede ser que usen la tecnología de manera diferente a otras personas y pueden explotar eso, dependiendo en los adultos mayores. Entonces, si están tratando de ver si este puede ser un caso de acoso, si ustedes preguntan si esto es acoso, la víctima va a decir, no, eso no es acoso. Pero si lo separan por estos comportamientos, haciendo preguntas sobre, sobre vigilancia, si han invadido su vida o su privacidad con contenido no deseado. Entonces, no sé si están invadiendo mi vida, pero mira, me están llamando en este momento. Es posible que van a recibir más información aquí de lo que está sucediendo. Muchas personas no saben qué es el acoso. Entonces, si dicen sí a alguna de esas cosas, pregunten si estaban preocupados sobre su seguridad y la seguridad de otros, porque se trata de ese miedo. Si hacen cambios de vida por razones de seguridad, hay acomodaciones. Entonces, sí, cambié a mi número de teléfono, me reubiqué, o si es que están preocupados sobre el impacto financiero. Entonces, esta es la versión más corta de evaluar el acoso. Hay una versión más alta y quería simplemente poner una bandera que eso existe. Hay evaluación de riesgo específicamente para el acoso. Demora como 15 años. Hace una serie de preguntas, incluyendo eso sucede, estoy preocupado sobre esto o esta otra cosa. Entonces crea un reporte nativo o perfil de riesgo. Acá hay una imagen de uno, hay 3 páginas. Como ustedes ven, separa la información y ven por cuánto tiempo está sucediendo esto y habla
sobre los factores de riesgo. Entonces, en este caso dice, tienen a 12 de 14 y lo dice, esto ayuda mucho por una variedad de razones. Una de ellas es porque está aquí en blanco y negro para sobrevivientes que pueden estar minimizando y en realidad dice una historia de lo que está sucediendo y dicen una gran imagen que las personas están siendo acosadas. Aquí es lo que está sucediendo y pueden ayudar con, obviamente, con el permiso de la víctima. Pero he visto cómo eso ayuda para pedir una orden de protección o para poder coordinar para que las personas estén bajo la misma página. Entonces, y creo que sí, piensa que estamos trabajando con el sobreviviente. Y si digo, me preocupa este amigo, no sé si esto cuenta, y por qué no repasan esto, y esto puede ser una ayuda. Y sé que esto dice para law enforcement, pero aquí hay algunas de las más comunes, es una manera de llegar a estas preguntas, identificar qué es lo que está sucediendo, incluso más, porque muchas veces el acoso no se identifica. Una de las cosas que queremos escuchar es qué es lo que puede ser cuando estamos hablando con sobrevivientes de abuso a terceros. Entonces, qué es lo que están pasando, ¿correcto? Entonces queremos identificar eso y muchas siguen a sus víctimas por lo menos una vez a la semana, muchas a diario. No solamente están usando mensajes de texto, están haciendo una variedad de tácticas diferentes. La, el tiempo de promedio es 2 años y el 10% de los casos dura 5 años o más. Entonces, un caso puede ser de una tarde, hay una gran variedad y desafortunadamente para muchos de nuestros acosadores, cuando estamos haciendo planificación, estamos captando nomás a un momento a la vez. Eso puede ser diferente porque nosotros, estos casos son dinámicos. Tenemos que ser dinámicos en la respuesta y volver a visitar eso. Y aunque no podemos leer el futuro, tenemos que pensar sobre cuánto acceso a información las personas tienen solamente porque no han ido a la casa todavía. No significa que no lo han hecho aún. Entonces asegúrense de que tengan un backpack para atrapar a la persona que lo está haciendo, ¿correcto? Como el ofensor, qué es lo que vamos a hacer próximo y estar lo más preparados posible. Entonces, porque hay comportamiento de... Entonces, una cosa que yo siempre digo, no puedes cobrar a stalkers, cóbrale a alguien. Y piensa ampliamente sobre la responsabilidad. Si en el día número uno están diciendo estar escuchando y el día dos hay vandalismo, entonces yo sé que yo no soy juez, pero puede ser que tengan un caso de acoso, correcto. Si no hacemos nada con estar escuchando y ahora no tenemos un caso de acoso, estamos pensando uno en lugar de dos. Entonces documenten y pongan todos los comportamientos. Esto estamos hablando sobre la responsabilidad ahí, que puede variar mucho y vale la pena escucharlo. Y quizás estos sobrevivientes mayores puede ser que ya han pasado por años de acoso. Quizás es un esposo o porque tienen más que nos lleva al acoso y violencia doméstica. Alguien había dicho en el chat, sí, ¿sabes cuántas personas usan eso? No tengo un sentido de cuántas personas, pero es algo que siempre compartimos porque usualmente da un reporte que definitivamente a veces demora mucho tiempo para que la persona responda. Cualquier persona con un poquito más de tiempo también es grande por la colaboración. Entonces, hablando un poco más sobre lo que es
el acoso como abuso. Quería también mencionar a Dana para hablar sobre la prevalencia de tecnología, porque creo que es una de las cosas que nosotros siempre asumimos porque no sabemos que van a usar un teléfono inteligente. Hay muchas personas que no tienen conocimiento tecnológico. Entonces, yo creo que es un buen recordatorio que aunque ah, puede ser difícil para muchas personas, entonces creo que es importante de hacerle recordar a las personas también. Quiero agradecer por incluir eso. Otra cosa de hacerles recordar que el acoso puede ser no solamente después de una relación, un contexto donde una relación nunca ha ocurrido, pero puede suceder en diferentes oportunidades dentro de una relación. Entonces, durante y después de una relación. Durante la relación es 25% de casos de acoso. Entonces, eso como que la mayoría de las personas no piensan en el contexto de una relación. Entonces, definitivamente sucede. El 45% de las personas reportan que el acoso sucede después de una relación. Entonces, yo pienso que puede ser la mayoría de los casos, pero solamente el 43% de los casos dentro y después de la relación son otros 36%. Entonces, solamente para hacerles recordar ahí, esto puede suceder en cualquier momento cuando la relación está sucediendo. Y como un recordatorio, y esto es para mí y para todos, cuando estamos pensando sobre abuso, no pensamos, no pensamos sobre dos personas de 80 años que puede ser un cuadro de acoso y están en una relación o alguien está tratando de conocer a esa persona con la intención de explotarlos financieramente. Entonces, yo quiero ampliar nuestra mente de cómo estamos pensando en estas relaciones interpersonales dentro del contexto. de- Me alegra mucho que haya mencionado eso. Y eso es clave porque cuando hablan sobre el acoso, violencia doméstica, y desde el día que la persona se fue, el abusador comenzó a acosarlos, pero eso puede suceder. Pero como él dijo, muchas veces sucede a través de la relación. Llamamos y hablamos sobre abuso digital, pero también queremos saber cuando las cosas suceden en cualquier momento, porque de promedio tienen el riesgo mayor. No es porque una persona íntima sea más amenaza de un encuentro breve y muchas veces, me voy a entender entonces moviéndome, pero siéntase seguro, mucho tiene que ver con ese acceso a información. Mientras más cerca alguien es a una víctima, lo más que conocen, entonces saben información práctica para acosar, saben su horario, saben su número de teléfono, su contraseña, son parte de su red social, pero también saben lo que únicamente les va a asustar a ustedes y de eso se trata el acoso. Es muchas veces personal e íntimo, entonces muchas veces pueden ser peligrosos, pero de promedio. Nosotros sabemos, ustedes pueden ver aquí las categorías como nos siguen. Y entonces yo no me preocuparía mucho de esas categorías. Es aquí donde digo lo que son las parejas íntimas. O ven para la cena, nunca nadie dice eso, nunca sucede. Tenemos muchas relaciones que dicen, oh, no, nos conocimos en una página de citas, pero no. Pero sí lo hicimos anteriormente, pero ahora somos parte de este grupo social y eso no es algo único a nuestros adultos jóvenes, también puede suceder con los adultos mayores. Esa es una pareja íntima o un conocido. En realidad no me importa, lo que me importa es qué acceso tiene información sobre esta víctima, sobre qué tanta información tiene sobre la víctima y obviamente su curso de comportamiento.
los acosadores como de parejas íntimas se van a acercar a las personas a usar armas y esos son de mujeres con órdenes protectivas, todas tienen órdenes protectivas, muchos de ellos fueron abusados. Las mujeres abusadas y acosadas tienen porcentajes más altos, todo de uso verbal a violencia física, ataque con un arma. Entonces, cuando hay abuso y acoso en porcentajes más altos, ya lo hace más difícil de salir de esa relación. Entonces, puede ser que hayan escuchado esa, ese dicho que toma más de 7 veces para que una persona íntima se aleje de su acosador. Y como había mencionado desde el principio el día de hoy, es un riesgo de legalidad, es uno de los factores de riesgo de lo que es homicidio. Incrementa la posibilidad por 3 veces. Entonces, cuando ven en lo que es un acoso, en un caso de pareja íntima de violencia, eso es una señal que puede ser en particularmente peligroso. Tiene un riesgo más alto de violencia doméstica, sea abuso físico o si es que no vemos ese elemento de acoso, quizás perdamos esa urgencia. El acoso también puede intersectar lo que es violencia sexual. El acosador puede planificar en ser sexualmente violento. Quizás quieren identificar a alguien ah, que están preparando intimidación de una naturaleza sexual o ver cuándo están solos, cuándo puedo acceder a ellos. Pueden preguntarle a un tercero que los acose. Hay veces vemos nosotros pu- ¿cómo se dice? Materiales publicitarios. Hay veces también vemos perfiles falsos. Hay veces vemos perfiles que están hablando con terceros y después las terceras personas dicen estoy aquí para lo que hemos hablado y eso puede llevar a lo que es acoso, a violencia sexual. Un acosador puede a agredir sexualmente a la víctima en el transcurso. Muchas veces el acosador también se pone en contacto después de la violencia sexual. Tuvimos un caso donde un acosador agredió sexualmente a una víctima con un objeto y después le enviaba imágenes de ese objeto. Entonces, el acoso también puede ser de mucho miedo. También ese comportamiento de preparación. Muchos acosadores, muchos agresores sexuales usan el acoso como para preparar. Hay muchos tipos de violencia sexual, pero tienen usualmente el mismo modus operandi y ellos establecen quizás una relación, usan sus debilidades o decirles a piropos, eres muy joven, eres muy joven para ser abuela, me gustas mucho, me gustaría conocerte en persona. Ven a esta fiesta, vamos a pasar un tiempo juntos. Pueden también inducir alcohol y después que lo llevan a actos sexuales y después mejor que no le digas a nadie o algún conflicto de los dos. Entonces, si ustedes piensan dos en el lente de acoso, es un cuadro de comportamiento está dirigido a la persona específica que causa una persona razonable que sienta miedo. Entonces, ese tipo de comportamiento también es acoso. Y por supuesto la violencia, lo que es el acoso de violencia sexual es cuando se intersectan las tres cosas. Como un tercio de las mujeres que han sido de acoso por una persona también han sido agredidas sexualmente. También hay otro tipo de violencia sexual. El mismo estudio mostró que las mujeres que han sido abusadas o acosadas sexualmente han sido víctimas de presión verbal, sexual, degradación y todos estos. Entonces es una larga historia corta, quizás un poco tarde para ustedes preguntar sobre la victimización concurrente. Pregúntenle a su viviente de acoso. Pregúntenles que están primordialmente preguntando sobre violencia sexual y muchas veces nadie lo hace y el comportamiento es este. Entonces no estoy diciendo que lo que es el acoso causa violencia sexual o
homicidio o algo así, pero es una alerta. Si ustedes ven acoso, esta víctima puede estar en este riesgo y no queremos obviar. Entonces estoy ayudando a todas las víctimas, no importa cómo llamo esto, y sorpresivamente lo hace por esas razones. También acusar y procesar. La cosa también puede ser estratégico y traer un curso mayor de comportamiento, planificación de seguridad cuando ven acoso. Quieren pensar, ok, intimidación, interferencia, vigilancia. Quiero usar esta evaluación de riesgo para acoso, identificar esos mayores riesgos, un plan de seguridad y ver la urgencia, que si yo no lo llamo así, puede ser que no capte esos indicadores y el empoderamiento de las víctimas. Víctimas pueden decir, yo no voy a hacer nada de eso, yo no le voy a decir a nada de eso, quiero hacer un plan de seguridad. Incluso solamente quieren nombrar lo que están pasando y a buscar en Google lo que es el acoso. Por supuesto, yo escucho la palabra acoso usar de manera incorrecta, como te estoy acosando en Insta. No quiero que nadie te acose y que el uso casual de la palabra acoso es acoso, pero no lo estamos llamando acoso cuando es y lo estamos llamando acoso cuando no es. Entonces nuestras redes sociales también normalizan el acoso de maneras diferentes. Tenemos mucho contenido en eso, creo que es un punto muy gracioso para iniciar. Está bien si les gusta alguno de estos medios, no estoy tratando de tomar algo, alejar algo de ustedes, pero simplemente estoy diciendo que hay efectos acumulativos de cómo se ve y vemos este comportamiento como romántico, gracioso, heroico y crea una fantasía de el acoso. El acoso es un extraño muy apuesto o un admirador secreto o es como una situación como de esponja. Oh, ahí está otra vez, fastidian, no toman las señales. Esto es son algunas cosas que puede decir de lo que es el acoso. Entonces, cuando yo escucho a la persona decir, oh, solamente es un caso de acoso, no creo que hay una razón para eso, porque muchas veces pienso, oh, estás reaccionando a la fantasía del acoso, no a la realidad del acoso. Hay muy pocas personas ofreciendo ese contrabalance y así se ve. Entonces, es muy importante que nosotros seamos esa fuente de información para que las personas sepan lo que es acoso y lo que no es acoso y cómo pueden acudir a buscar ayuda. Dana, acabas de arruinar a Mr. Big. Entonces está bien. Yo quiero regresar a donde comenzamos en términos de pensar si ustedes como proveedores de servicios puedan estar trabajando con adultos mayores y cómo están trabajando con víctimas mayores de acoso cuando encuentran ese tipo de comportamientos que Dana ha estado describiendo, que están reconociendo como acoso y tratando como acoso. O si están trabajando con adultos mayores que están siendo acosados, lo estamos hablando sobre abuso de mayores. Hay ciertas cosas, hay ciertas víctimas que pueden necesitar intervención, diferentes recursos para el acoso. Entonces, si nosotros etiquetamos el acoso como abuso a mayores, eso limita los servicios a los que se pueden acceder. Entonces, creo que es importante preguntarse esas preguntas para que ustedes vean cómo están trabajando con estas víctimas mayores y como cuando piensen en maneras que pueden mejorar sus servicios y apoyos a los adultos mayores. Hay unas desventajas de etiquetar el acoso como abuso a personas mayores, como que lo minimiza, impactando nuestra respuesta o la investigación. Si nosotros lo metemos ahí con lo que es el abuso a mayores, las personas atienden a no pensar del acoso de un crimen que las personas mayores pasan por eso. Creo que muchas personas están de acuerdo con la agresión sexual. No piensa de crímenes que están pasando a personas mayores cuando lo categorizan y hacemos todas esas asunciones y cómo se ve el abuso a las personas mayores. Entonces, cómo se mira el acoso y cómo impacta a las personas.
no solamente a personas de una edad en particular, a típicos servicios que están diseñados para responder a víctimas mayores de abuso, quizás no tengan la capacitación o la experiencia para abordar esta dinámica específica de acoso. Entonces me alegra que hay casi 400 de ustedes aquí el día de hoy, etiquetando lo que es el acoso como abuso de personas mayores, puede limitar las experiencias de otras personas. Si aplicamos el término, creo que el acoso tiene un impacto específico profundo en una persona, es el bienestar. No quiero poner a alguien en una situación donde esto está siendo minimizado tampoco. Disculpa. Una gran imagen. Sé que solamente tenemos un par de minutos más aquí. Es 100% mi culpa porque hablo mucho, pero definitivamente estamos disponibles para más capacitación, pero hay diferentes consejos cuando hablamos sobre lo que es el acoso. Cuando los adultos mayores tienen mayores dificultades de la víctima de acoso promedio. Ellos son el grupo de edad menos probable que la familia y las amistades les ayuden, porque la mayoría de las víctimas acuden a las familias y a las amistades. ¿Qué es lo que dice la persona? O la persona dice, oh, eso suena como acoso, ahí es donde vas para la ayuda. Entonces dice, ¿qué es acoso o es acoso? Y trivializar lo que está sucediendo. Una vez que la víctima te está diciendo cualquier tipo de comportamiento de acoso, miren un poquito más amplio si eso es una conducta y que las personas manejan el acoso de manera diferente. No estoy poniendo no estoy juzgándolo de valor y las personas que tienen que manejar esa situación de acoso y lo que yo digo a que se muden. A la mayoría de las personas dicen que hay que crear distancia, cambien sus números, cambien la ruta que usan para ir a trabajar, sean menos predecibles y más difícil de encontrar. Entonces vamos a decir que yo soy de las antiguas, a mí me gusta llamar por teléfono, entonces yo llamo y eventualmente digo, ya me cansé de que Dana me esté acosando, entonces voy a cambiar mi nombre para que no se ponga en contacto conmigo. Entonces, eventualmente, yo llamo y digo, este número ya no está muy servicio. Ah, yo, el acosador, voy a decir, ya voy a poder acosar y voy a ser un miembro de la sociedad. No, ya te, ya sé dónde trabajas, sé tu correo electrónico y todas esas cosas. Y pienso, ¿cómo te atreves? Es la mejor manera para acosarte. Ahora voy a encontrar otra manera. Entonces, muestra resistencia, persistencia. Tome su teléfono, Dana encontró el nuevo. Bloqueaste a Dana, te envió correos electrónicos. Muestra mi intención, pero eso te hizo más a salvo, quizás, quizás no. Al mismo tiempo, nosotros generalmente recomendamos parar contacto con los ofensores, y eso es porque los ofensores ven cualquier contacto como que han ganado algo. No sé, no se está moviendo para mí tampoco. Estamos ya casi llegando al final. Vamos a ver. Ahora hay spoilers. Muy bien. El mío no está funcionando. Creo que mi punto principal que quiero decir, eso no significa que las víctimas nunca deberían tomar pasos para alejarse de las personas, eso puede ser lo más importante para su plan de seguridad. Y ese acosador va a ver cualquier contacto como una reconexión. Es que se llama 100 veces y tú dices, para, ya no me fastidies, mañana van a llamar 101 veces. Entonces, muchas veces, a mudarse es algo realista, algo a considerar. Muchas veces las víctimas ah, Muchas veces las víctimas hablan con los acosadores para tratar de calmarlos, para mantenerlos vigilados. Entonces, en lugar de llamar todos los días, llaman una vez a la semana. Entonces, todas estas cosas pueden ser estrategias de seguridad muy importantes que pueden ser un poco más complicadas, que pueden ser más confusas de mirar, que son unas claras, pero eso puede ser lo que la víctima tiene que hacer. No pueden ver mi positivo. Miren esta revisión, toda la que hablamos.
Solo para acabar aquí al final. Gracias por mantenerse con nosotros. Mientras cerramos, por supuesto, yo entiendo si las personas tienen que irse solo media hora. Hay un par de estrategias y recursos. Nuevamente todo disponible en nuestras páginas web y necesitan revisarlo. Sí, creo que queremos enfocarnos en lo importante, como ustedes ya saben, la colaboración y asegurarnos que todos están mirando esto a través del mismo lente, incluyendo la agencia de área, las las agencias de área de envejecimiento, la app, la, el- la red de servicios para las personas mayores y servicios de protección para adultos también. Y como he puesto en el chat algunos materiales para planificación de seguridad. Pueden revisar nuestra página web. Voy a enviar el enlace para las diapositivas inmediatamente de esta sesión web. Ustedes pueden revisar los recursos que están en las diapositivas finales. Asegúrense de estar en contacto con Daniel, conmigo. Si hay algo que están buscando, no pueden encontrar, porque nosotros somos nerds gigantes, pero probablemente lo tenemos para usted. Nuevamente, muchas gracias por estar. Vamos a pelear por 2 horas para poder pasar todo nuestro contenido. Gracias por su atención, gracias por Christopher y los intérpretes, por su ayuda el día de hoy. Los agradecemos mucho y disculpen que nos aceleramos, nos apuramos al final, eso es todo. Es más que nada mi culpa. Muchas gracias. Sé que es fácil para decir, piensen esto, consideren eso, pero ustedes son los que están en el campo manteniendo a las víctimas seguras. Es lo que debería haber hecho y nosotros sabemos eso. Muchas gracias por su atención. Por favor, pónganse en contacto, compare esos recursos para más capacitación. Cualquier cosa que ustedes necesiten, todavía tenemos a 10 días más en el mes de conciencia del acoso nacional. Y pongan stalkingawareness.org, lo hacemos bastante fácil para que puedan compartir en las redes sociales, escribir sus publicaciones para hacer eso. Muchísimas gracias a todos. Dana. Right, thank you. My only complaint would be